La noche. Quiero en esta hora hablarles de algo maravilloso que yo encuentro en Jesús. La Biblia dice que Jesús, a pesar de su agenda tan apretada, sacaba tiempo para descansar. Y en algún momento le dijo a los discípulos: muchachos, vamos a descansar. Y se fueron a cierto lugar de Galilea, a una montaña, y se fueron allí a descansar. Y mientras estaban allí descansando, alguien se dio cuenta de Jesús dónde estaba, y fueron hasta allá. Y oh sorpresa, que llegó una gran multitud, dice la palabra de Dios. Se supone que fue a descansar, pero no lo dejaron descansar. Entonces dice que fue una gran multitud la que llegó hasta donde él estaba, porque habían visto las señales que Jesús hacía. Amén. Entonces, no era que esta gente creyera que Jesús era el Hijo de Dios, pero creían que Jesús tenía el poder para hacer milagros. ¿Cuántos creen que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Y cuántos creen que Él tiene poder para hacer milagros? ¿Cuántos creen que cada día es un milagro? Dios está haciendo milagros en este tiempo. Entonces, ese es el contexto de lo que quiero que hablarles en esta noche. Jesús quiere descansar con sus discípulos, no puede, llega una gran multitud. Y en San Juan capítulo 6, el versículo número 5, sigue diciendo la palabra: cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Y yo titulé a la palabra en esta noche, la titulé ¿de dónde? Mire a alguien que tenga al lado, dígale: ¿de dónde? Ahora mire al otro que está a su lado, dígale: ¿pero de dónde? Dígale. ¿Alguien aquí se le hace familiar esa expresión? Sí. Mamá, yo quiero. ¿De dónde? Un amigo mío no decía de dónde, sino que cuando se le pedía, la esposa le decía: amor, se acabó. Sí, pero ¿con qué cucos? Otro amigo decía: se me acabaron las fichas. O sea, ¿de dónde? ¿De dónde? Entonces, Jesús es el que está haciendo la pregunta, y se la hace a un discípulo llamado Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? ¿Aló? Papá, se acerca el pago del semestre de la universidad y hay que pagar la pensión de este mes, y fuera de eso se va a cumplir el arriendo y la cuota del banco, y se acerca el cumpleaños de la niña, y fuera de eso la invitación que nos hicieron a la fiesta ya al baby shower, y fuera de eso este domingo es el Día de la Madre. Ahí sí no dijeron nada ustedes, ¿no? Y se acerca el Día del Padre. Ay, ahí sí. Y queremos comprar un lote y los materiales para la casa. ¿De dónde? ¿Pero de dónde? Entonces, de pronto nosotros hemos hecho esa pregunta frente a una circunstancia: ¿de dónde? Entonces mire acá, una cosa es que sea uno el que haga esa pregunta, ¿cierto que sí? Pero otra cosa es que sea Dios el que se la haga a uno. ¿No le parece interesante? Muy difícil es que Jesús le diga a usted, o sea, que usted le diga: Señor, se me va a cumplir la cuota del banco. ¿Y qué le responde Jesús? ¿De dónde? Señor, es que tú sabes, Padre, que se acerca el cumpleaños de... Y Jesús dice: ¿de dónde? ¿Ok? ¿De dónde? Entonces, esa pregunta de Jesús que le hace a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para todos estos?, denota que en la tesorería Judas no tenía todo el dinero que se necesitaba para comprar pan para todos. ¿Aló?
Cuando usted de pronto mira sus ahorros y ve la necesidad y usted dice, ¿cuál es la pregunta clave de hoy? ¿De dónde? Entonces, esa fue la pregunta que Jesús le hace a Felipe y esa es la pregunta que Jesús a usted le hace hoy. Ahora mire, vuelva a mirar a su vecino y otra vez pregúntele, ¿de dónde? Versículo 6 dice, pero esto decía Jesús, ¿para qué? Para probarle. Pare ahí. ¿Para qué Jesús le hizo esta pregunta a Felipe? ¿Cree usted que Jesús le hace a usted preguntas para probarlo? Y dice que Jesús le hizo esta pregunta a Jesús para probarle. Revela la motivación por la cual Jesús hizo esa pregunta, probarle. No sé si usted sabe que Dios a usted y a mí continuamente nos prueba. Así es. Entonces, en varias ocasiones, cuando usted lee la Biblia, usted se da cuenta que Dios le chuta el balón a alguien para probarlos. En alguna ocasión a Ezequiel lo llevó a un valle de huesos secos y le hizo la pregunta a Ezequiel y le dijo, Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? Y Ezequiel olímpico dijo, ¡ja! Señor Jehová, tú lo sabes. Olímpico, se salió por la tangente. En otra ocasión le preguntó a Jeremías frente a una circunstancia, ¿qué ves? Entonces, yo veo en la Biblia que Dios nos hace preguntas y Jesús tenía el arte o el hábito de hacer preguntas. Entonces, era para probarle. Sigue diciendo el verso 6, la última parte, dice, porque él sabía lo que había de hacer. Otra vez dice todo el texto, esto decía para probarle, porque Jesús sabía lo que había de hacer. ¿Cuántos creen que Dios sabe lo que está haciendo? ¿Alguna vez usted le ha preguntado a Dios, Dios, pero usted qué es lo que está haciendo? Y Dios dice, déjeme, yo sé lo que estoy haciendo. ¿Aló? No me estorbe. Yo sé lo que estoy haciendo con tu vida. Yo sé lo que estoy haciendo con tu hogar. Yo sé lo que estoy haciendo en tu ministerio. Yo sé lo que estoy haciendo. ¿Aló? Yo sé, le dice a alguna mamá acá, yo sé lo que estoy haciendo con tus hijos y en tus hijos. Yo sé lo que estoy haciendo en tu familia, en tu casa. Yo sé lo que estoy haciendo. Levante su mano derecha y diga, Jesús siempre sabe lo que ha de hacer. Ahora levante la mano izquierda y diga, Dios sabe lo que hace y Dios sabe lo que va a hacer. ¿Aló? ¿Decimos amén a eso? Usted de pronto a veces quiere aconsejar a Dios y Dios le dice, no, déjeme a mí. Ajá. Así como cuando usted, querida hermana, quiere enseñarle a su esposo a conducir. ¡Ey, no se meta! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Fren, ey! Tu esposo dice, ¡ey! Déjeme a mí. Bueno. Versículo número 7. ¿Cuál fue la respuesta de Felipe? Dice, Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. La Biblia habla de la cantidad de personas que habían allí escuchando a Jesús. Dice que eran más de 5,000 hombres, o sea, sin contar mujeres y niños. Proyecte una cifra. Entonces Felipe, que parece que era economista, hace una cuenta así rápida y dijo, 200 denarios no bastarían para que cada uno de ellos coma un poco. Si usted no sabe este dato, se lo doy para que usted, cuando lea la Biblia, la sepa interpretar mejor. Y es un denario. Felipe dijo que 200 denarios no bastaría. Un denario equivale hoy a un día de trabajo. ¿En cuánto está un día de trabajo? 43,300 y pico. Subámoslo a 44,000 pesos. Entonces, multipliquemos 44,000 por 200. A mí la cuenta que me dio son 8,800,000 pesos.
Entonces Felipe lo que le está diciendo a Jesús es: ni 8.800.000 pesos bastarían para que cada uno de ellos coma un poco de pan. ¿Cuánto es lo máximo que usted ha comprado en una panadería? Imagínese usted ir a la panadería: hágame un favor, señorita, ¿me vende 8 millones de pan? No, una locura. Y quizá nos digan: sí, claro, con mucho gusto, vuelva la próxima semana. Sí, eso se come a alguien que conozco. Entonces mire acá, la respuesta de Felipe, el discípulo, se basó en lo que no se podía. ¿Se basó en qué? En lo que no se podía. Si estás frente a alguna situación o alguna necesidad, hoy Jesús te está preguntando: ¿de dónde? Ahora, ¿cuáles serían tus cuentas? Las cuentas de Felipe fueron 200 denarios, no bastarían. Pero le pregunto yo a usted, lo que creo que Jesús le está preguntando a usted en esta noche: ¿de dónde? Ahora, ¿cuáles serían sus cuentas? Quizás alguien diría: me tocaría pedir un préstamo a tantos años, pero no tengo la capacidad de endeudamiento. Otra persona diría: para eso me tocaría trabajar durante tanto tiempo. Y todos nosotros sí o sí tenemos nuestras cuentas. ¿Decimos amén a eso? Tenemos nuestras cuentas, pero una cosa son nuestras cuentas y otra cosa son las cuentas de Jesús. ¿Decimos amén a eso? ¿Cuáles son mejores? Entonces, un denario, dice, 200 denarios no bastarían. Versículo 8 en adelante. Uno de sus discípulos, que se llamaba Andrés, este Andrés era antes discípulo de Juan el Bautista. O sea, uno esperaría que fuera un poco más espiritual. Entonces, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, verso 9: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. O sea, eso era 2 pececillos, 2 nicuros, 2 cuchas y 2 pececillos. Hasta ahí Andrés hubiera quedado como un príncipe, pero tenía que meterlas de caminar preguntando posteriormente: ¿más qué es esto? O ¿pero qué es esto? ¿Para qué? Para tantos. Él también tenía sus propias cuentas. Sí, aquí hay 5 panes y 2 pececillos más. ¿Qué es esto? Para tantos. Dice que apareció un muchachito. Lo secuestraron, no sé. Yo prefiero pensar que el muchacho que le había echado la mamá a la lonchera dijo: pues mire, yo veo que como que están buscando comida, y mi mamá, como a mí me gusta venir a escuchar a Jesús y me gusta venir al culto, entonces mi mamá me empacó 5 panes y 2 peces. Si esto sirve, aquí está. Entonces Andrés le dijo eso a Jesús: aquí está este muchacho, 5 panes, 2 peces, pero ¿qué es esto para tantos? Hola. Este muchacho estaba ofreciendo lo que tenía, sí o sí. Estaba ofreciendo lo que tenía, pero Andrés menospreció lo que este muchacho estaba ofreciendo. ¿Qué es esto para tantos? Mire a su vecino y dígale: ahí está el problema. ¿Cuál es el problema? El problema es que nosotros menospreciamos lo que tenemos. Diga, ¿es así o no es así? Somos expertos en quitarle el valor a todo lo que Dios pone a nuestra disposición. Menospreciamos lo que tenemos, menospreciamos lo que Dios nos ha dado. ¿Sabía usted que hay gente que menosprecia a su cónyuge? Cuando su cónyuge es un regalo de Dios. Es más, ¿qué digo regalo? Es un regalazo. No lo veo muy seguro. Es más, ni siquiera es un regalazo, es un paquete, en el buen sentido de la palabra. ¿Sí?
No, es un paquete chileno. Entonces menospreciamos lo que Dios nos ha dado, menospreciamos nuestro cónyuge, menospreciamos nuestros hijos, menospreciamos a nuestros padres. Hola. Menospreciamos los dones que Dios nos ha dado. Hola. Menospreciamos las capacidades que Dios nos ha dado. Menospreciamos esa gracia única que Él nos ha dado. Menospreciamos los recursos que Él ha puesto a nuestra disposición y decimos como Andrés, pero sí, pues yo sí tengo, pero frente a la necesidad o frente al reto, frente al futuro o frente a este presente que estoy en el cual estoy parado, ¿qué es esto para tanta necesidad o para tanto que yo estoy soñando? Entonces vivimos la vida, escuche esto, menospreciando todo lo que Dios nos da. Y a veces llegamos a valorar lo que antes menospreciábamos cuando ya lo hemos perdido. Hola. Menospreciamos la economía cuando falta. Ahora sí entendemos la importancia de ser buenos administradores. Aquel hombre que se lamenta de haber perdido a esa mujer diciendo era una buena mujer, o viceversa. O aquellos padres que ahora se lamentan porque ya sus hijos no están en casa, yo debía haber. O aquellos padres que ya no están. Entonces vivimos la vida desafortunadamente menospreciando todo lo maravilloso que Dios nos ha dado. Nuestra familia, nuestros hijos, nuestros padres, dones, capacidades, recursos. Menospreciamos hasta el sacrificio de Jesús en la cruz. Menospreciamos la gracia. Y escuche, menospreciamos hasta Dios mismo a veces. Entonces, cuando Andrés le presenta a Jesús y le dice: aquí está, muchachos, 5 panes, 2 pececillos más, ¿qué es esto para tanto? Usted no oye o usted no lee a Jesús diciendo: oiga, ¿verdad, no? Hay que ser realistas, ¿no? No, es que de verdad no alcanza. ¿Qué es esto para tanto? Oiga, Andrés, yo no lo había pensado, ¿verdad? Usted sí es un vacinillado de conocimiento. Usted, Andrés, usted es la tapa de la sabiduría, Andrés. Qué bueno. No, usted no ve a Jesús diciendo: hay que ser realistas. Y de aquí en adelante, permítame mostrarle algunos principios aplicados alrededor de una intervención sobrenatural de Jesús. Aquí va. Jesús toma en sus manos esos 5 panes y 2 peces. Porque lo que usted cree que es poco en las manos de Dios, en las manos de Dios resulta siendo mucho. Alguien diga amén. Apláudale fuerte si usted cree eso. Sí. Sí. A lo mejor usted dice: yo soy, quizá alguien aquí dice: yo no tengo nada bueno de qué jactarme de mi pasado. Es más, mi pasado es vergonzoso. ¿Y qué es mi vida en las manos de Dios? Pues no importa cuál haya sido tu pasado, tu vida en las manos de Dios. Tú no te imaginas lo que Dios es capaz de hacer con alguien que le entrega toda su vida. Ni te imaginas lo que Dios puede hacer. La Biblia dice que Dios toma de lo vil y de lo menospreciado del mundo para avergonzar lo fuerte y para avergonzar lo sabio. Entonces, el primer principio que gira en torno a ese milagro o a esta señal que Jesús hizo es el principio del descanso. ¿Principio del qué? Del descanso. El principio del descanso. En el versículo número 10, Jesús le dice a los discípulos esto: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. ¿Sí ve que aparece esa cifra ahí? Entonces Jesús les dice: hey, primero, antes de comer o antes de hacer todo el protocolo, primero recuéstense. Ahora,
en esa región era muy difícil encontrar una zona con hierba, ¿sí? Pero Jesús encontró el lugar indicado para que su gente pudiera descansar. ¿Aló? Y escuchen, no hay nada más maravilloso que cuando nosotros podemos tener un corazón reposado en Dios. Usted puede estar aquí hoy, en esta noche, pero su corazón puede estar a 1000 revoluciones. Porque usted está preocupado, usted está afanado, usted está turbado, usted está como Jesús le dijo a Marta: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Y ese no es el deseo de Jesús. El deseo de Jesús es que usted y yo podamos, escucha acá, disfrutar de todo lo que Él pone alrededor nuestro, que lo disfrutemos en la paz que solo Él puede dar. En el Salmo 127 dice la palabra de Dios, habla Dios acerca de comer el pan de dolores, y dice: como de qué sirve afanarse tanto para la vida y tener pan si no lo puedo comer en paz. Es un pan de dolores. ¿De qué sirve tener una gran mesa si no puedo tener paz para comer? Dice la Biblia que había mucha hierba en aquel lugar. Y cuando yo leí eso, me acordé del Salmo 23 que dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar. No cualquier tipo de pastos, perdón. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Y Jesús, así como en las fiestas, el niño que no esté sentado no se le da torta. Y Jesús, como quien dijera, el que no esté recostado, principio del descanso, que solo lo podemos tener cuando vivimos en obediencia a Dios. La Biblia dice que no hay paz para el impío. Si usted es conocedor de la palabra y está por fuera de la voluntad de Dios, para usted no hay paz. Pero la Biblia dice: vuélvete en obediencia y tendrás paz. Hola. La paz que solo Dios puede dar. La paz que no se puede comprar en un supermercado. Solo la paz que Dios puede dar. Entonces Dios a usted le dice en esta noche, a lo mejor: recuéstate, descansa en mí. ¿Cuántos nos atrevemos a descansar en Dios? Segundo principio que gira en torno a este milagro es el principio de la gratitud. ¿Cuántos agradecidos con Dios hay acá? Versículo 11, dice la palabra: y tomó Jesús aquellos panes, mire que no los desechó. Mire que Jesús no dijo: no, quite peladito de acá. No. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían, dice la palabra de Dios. Escuche este principio: la gratitud es la antesala de la multiplicación. A lo mejor no me di a entender. La gratitud es la antesala de la multiplicación. La queja nunca será la antesala de la multiplicación. Es por eso que debemos cultivar el hábito de ser agradecidos. Poco o mucho. ¿Quién iba a dar gracias por 5 panes y 2 pececillos para tanta necesidad? Jesús. Señor, gracias por estos 5 panes y 2 peces. Me parece maravilloso, Jesús. ¿Quiere usted ver más milagros de parte de Dios de multiplicación?
viva una vida agradecida con Dios. Mire a su vecino, regáñale y dígale: no sea desagradecido. En lugar de quejarse por lo que no tiene, dé gracias por lo que tiene. Hola. Aquí usted no ve a Jesús aplicando el dicho poquito porque es bendito. No, dice que comieron cuanto querían. ¿Puedo? Claro, bien pueda. Me regala otro pedacito, bien pueda. ¿Puedo repetir? Bien pueda. Es que poco en las manos de Dios se convierte en mucho. Primer principio, ¿cuál era? El del descanso. Segundo principio, el de la gratitud. Tercer principio, el principio de la administración. El principio de la administración. Entonces Jesús dio a los discípulos dieron a los padres de familia, y los padres de familia, es lo que yo interpreto, dieron a toda su familia. Pero en el verso 12 y 13 dice: y cuando se hubieron saciado, barriga llena, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. No se pierda, no se pierda. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Entonces permítame ver este principio de dos maneras. Uno, hay un cuadro de orden. ¿Un cuadro de qué? De orden. Si usted puede ver, Jesús los hizo recostar. Y como quien dice, hasta que no estén recostaditos, no va a pasar nada. O sea, fue ordenado Jesús antes de hacer ese milagro. Usted ve, escuche este principio y no se lo pierda. Usted ve en Génesis capítulo 1 y capítulo 2 que antes que Dios dijera a los animales, o antes que Dios le dijera al hombre y a la mujer: multiplíquense, Jesús primero usó palabras como estos: júntense, descúbranse, sepárense. En otras palabras, antes de decir multiplíquense, Dios primero había puesto un orden. ¿Hola? Aquí hay un principio, y es que Dios no se mueve en medio del desorden. ¿Hola? Hace algún tiempo alguien nos dijo: pastor, usted puede ir a orar por mi casa, a ungir mi casa. Y entonces con mi esposa nos pusimos de acuerdo y dije: listo, vamos tal día. Y cuando entramos a esa casa, hermano, yo quería ya salir. Y yo, cuando salimos de allá, yo le dije a mi esposa: yo me arrepiento de haber ungido esta casa, porque había de todo en esa casa menos orden. Yo sentí, y le pedí perdón al Espíritu Santo, porque yo sentí que yo contristé al Espíritu Santo ungiendo esa casa. ¿Quiere ver multiplicación de Dios en su economía? ¿No? Póngale orden primero. Hay gente que no sabe ni cuánto debe. Póngale orden a su economía. Póngale orden a sus horarios. Póngale orden a su negocio. Póngale orden a sus sentimientos. Ponga orden a su vida y usted puede ver milagros de multiplicación de Dios a su favor. Mire, Jesús era y es, pero cuando estuvo aquí en la tierra, Jesús era tan ordenado que cuando Jesús resucitó, la Biblia dice que Jesús dobló la sábana
con que lo habían cubierto. O sea, el sudario, antes de Jesús resucitar, dobló primero la sábana. O al resucitar, Jesús dobló primero la sábana y la dejó ahí encima. Tremendo, ¿sí o no? Usted hubiera dicho, ya de mala resucité y no la... No, Jesús dijo, espere, primero hay que doblar la sábana. Dejó las chanclas ahí debajo de todo. Entonces usted lo puede ver que antes de la multiplicación de los panes y de los peces, Jesús mandó separarlos por grupos y hacer recostar. ¿Cómo más yo veo aquí este principio de la administración? Es un máximo aprovechamiento de los recursos. ¿Aló? En otras palabras, Jesús dijo, recoja lo que sobró. Dicho de otra manera, a Dios no le gustan los desperdicios. ¿Aló? Yo creo que papito Dios se pone triste cuando usted y yo botamos comida. Y dice la Biblia que recogieron 12 canastas. Yo no sé si Jesús le dijo una para cada discípulo. Les tapó la boca a cada uno. Tome su canasta, tome su canasta. Felipe, ¿cuánto dijo usted? 200 Llévese su canastica, papi. Andrés, ¿qué fue lo que usted dijo? Perdón. ¿Qué es esto para tantos? Bien pueda, mire, cárguese su canasta, bien pueda. 12 cestas llenas, dice la palabra de Dios. Yo no sé, la Biblia no relata qué hicieron con eso. O fue para cada discípulo una canasta, o a lo mejor Jesús le dijo a los 12 discípulos, vayan a la casa del muchacho y le ayudan a llevar todas las canastas. Porque una cosa es lo que él sembró y otra cosa la cosecha que se recoge después de haber sembrado. ¿Cuántos dicen amén a eso? Alguien grite amén. Fue más creyente el chino, porque el chino dijo, pues mire, 5 panes, 2 peces. Y otro principio que rodea todo ese milagro es el principio de humildad. En el versículo 14 y 15, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, ¿qué hizo? Volvió a retirarse al monte, él solo, dice la palabra de Dios. Esta gente dijeron, este es el que necesitábamos. Y dice que estaban ya planeando hacerlo rey. ¿Usted se imagina lo que hubiera pasado? Herodes, el César, el emperador romano, lo que hubiera pasado, eso hubiera sido una locura. Una rebelión contra el imperio romano. Y cuando venían a hacerle rey, Jesús... Porque como alguien lo dijo, la fama es como la prostituta. Hoy está contigo y mañana no está. Y cuando lo querían hacer rey, Jesús se ocultó. Pero cuando lo querían crucificar, Jesús dijo, aquí estoy. ¿Sabe qué significa eso? Que a veces nuestra naturaleza humana persigue coronas y no la cruz. Y Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y ¿qué? Y sígame. Hola. Permítame terminar diciendo lo siguiente. Este tipo de milagros que Jesús hizo, saciar el hambre de toda una multitud, muestran el interés de Dios por nosotros de una manera integral. A Dios le interesa tu espíritu, le interesa tu alma y le interesa tu cuerpo.
todas las áreas de tu vida, incluyendo la vida económica y material, son importantes para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y hoy Jesús a ti te está preguntando la pregunta que al principio te hizo, y es: ¿de dónde? Y esa pregunta hoy Jesús te la hace no para acorcharte, sino para ayudarte a crecer en fe. Alguien diga amén a eso. Felipe hubiera podido responder cuando Jesús le preguntó: Felipe, ¿de dónde compraremos pan para todos estos? Felipe hubiera podido haber recordado las historias y lo que había sido escrito en la ley acerca de cómo Dios proveyó para el pueblo de Israel en el desierto, cómo proveyó maná. Felipe hubiera podido decir: pues provee maná como lo hiciste con el pueblo de Israel en el desierto. Y aún Jesús, yo recuerdo que la palabra dice que Dios abrió de una roca, se haló agua para saciar la sed del pueblo. Felipe pudo haber hecho referencia a la provisión de Dios de Israel en el desierto, pero no lo hizo. ¿Y será que el Dios de ayer no será el mismo Dios de hoy? ¿Y será que el mismo Dios de ayer no será el mismo Dios de mañana? ¿Cuántos dicen amén? ¿De dónde, te pregunta Jesús? ¿Pasó la prueba Felipe? Porque la Biblia dice que le preguntó a Felipe para probarlo. Ahora, ¿pasó la prueba? ¿Pasó la prueba? No pasó la prueba. Mire acá. Y hoy Jesús te pregunta lo mismo: ¿de dónde? Y tu respuesta también determinará si pasas o no pasas la prueba. ¿De dónde? Hola. Si de algo estoy seguro, es lo que esa palabra, esa promesa dice: que si el Padre nos proveyó a Jesús para nuestra salvación y redención, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Dice la palabra de Dios. En Él está todo lo que necesitamos, y Él es todo lo que necesitamos. Él es la fuente de nuestra vida. No tenemos por qué temer. Apliquemos estos principios que hay acá: el ser agradecidos, el principio de la administración, el principio de la humildad, el principio de la gratitud, el principio del descanso, y el resto dejémoselo a Él. De lo posible, encarguémonos nosotros. Decimos amén. Y de lo imposible, Él siempre sabe hacer cosas maravillosas. Dele una